Reverendo señor capellán, venerables hermanos en el sacerdocio, querida comunidad de madres carmelitas descalzas, carísimos hermanos en el corazón de Jesús de Teresa. El amor no pasa nunca, nos ha dicho San Pablo, y nos repite en esta tarde como un eco Santa Teresa de Jesús. El amor no pasa nunca. El amor que brota del seno de la Trinidad Santísima, fuente y origen de todo bien, y que, atravesando el corazón del crucificado y deslizándose por las manos de la Inmaculada Virgen María, después se cristaliza en tantas almas buenas, santos y santas, conocidos o anónimos, que han ido jalonando estos 20 siglos de historia de la Iglesia. A nosotros nos gusta hoy, como hijos y amigos suyos, detenernos a contemplar el rostro y el corazón, sede de los amores de la persona, el rostro y el corazón de nuestra Madre Santa Teresa. Pero podríamos fijarnos en tantos. Tenemos reciente la alegría y el santo orgullo de haber escuchado al Santo Padre anunciar el próximo doctorado del Santo Maestro Ávila, padre y consejero también de Santa Teresa. Y después tantos santos que han embellecido nuestra España y tantos mártires que la han empurpurado con su sangre, 7.000 en la última persecución. Nunca tantos dieron la vida por Cristo y por su Iglesia. Y tantos pastores buenos que nos han guiado por los senderos del Evangelio. ¿Cómo no hacer memoria hoy? A estas horas se cumplen justamente 7 años de su partida al cielo, de manos de la Santa Madre, de nuestro inolvidable cardenal don Marcelo, que tantas veces presidió la fiesta de la transverberación. Por él ofrezco yo el fruto especial de este santo sacrificio. Y este amor continuado, condensado, que nos empuja tan incesante como suavemente, se nos transmite porque hay un cauce que, por más que los hombres nos empeñemos en ensuciar, permanece nítido porque lo quiso así Jesús. Y es su Iglesia Santa, seno que ha gestado a todos los santos, cuna que los ha mecido, manos que les ha acariciado y abrazado en la hora de la muerte, y que en medio de estos dos momentos, los fundamentales de la vida, los ha educado, los ha alimentado, los ha amparado, los ha enseñado, los ha protegido, los ha animado. La Iglesia Santa, esposa purísima de Cristo, sin mancha ni arruga, llena de juventud y de limpia hermosura. Qué bella eres, Iglesia, aunque tan fea nos empeñemos nosotros en ponerte. Qué vieja y qué joven, qué imperecedera la juventud y la hermosura de la esposa de Cristo. La Iglesia es nuestro gozo, como fue el gozo de Teresa. Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Pudo sellar sus labios con tantas exclamaciones, con tantos suspiros de amor encendido a Jesucristo, y prefirió hacerlo así, una declaración de gratitud, porque a pesar de que muchos se habían empeñado en que no fuera así, los bienpensantes de entonces tenían otro rostro de los de ahora, pero venían a adoptar la misma actitud. A pesar de todo ello, ella moría hija de la Iglesia. La Iglesia, hermanos, es la comunidad de los salvados que caminamos hacia el cielo. Es la esposa de Jesucristo,
es su cuerpo místico. Tantas definiciones, todas válidas, cuando lo son, se dan de la Iglesia. Pero siempre tenemos que volver al catecismo. Ahí están los fundamentos de la fe. La Iglesia es la comunidad de los hijos de Dios que, agrupados en el Evangelio, caminan hacia el cielo y cuya cabeza visible es el Papa. Por lo tanto, la roca, el fundamento, la seguridad, el sostén, es el vicario de Cristo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. Tú eres piedra, y sobre esta roca, Pedro, Kefas, edificaré mi iglesia. Por tanto, el primado de Pedro, que preside la Iglesia en la caridad y que encabeza a todos los obispos sucesores de los apóstoles, como Pedro era el príncipe de los 12, es el Papa, el romano pontífice. Tenemos fresca aún en nuestra memoria y ardiendo en nuestro corazón la impresión que hemos recibido con la visita de su santidad con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Y a mí se me vienen 3 pequeñas, breves, pero hondas y provechosísimas lecciones, podemos llamarles observaciones, yo casi diría meditaciones, que he recibido en estos días. 2 provienen de carmelitas descalzas, la tercera de un sacerdote. Una carmelita anciana, enferma, me decía en estos días antes de la visita: mire, padre, cuando voy al coro por la noche y hago las últimas oraciones y dirijo mi última mirada a Jesús en el sagrario, solo lo alumbra a esas horas ya la lamparilla del Santísimo, pues le digo muchas cosas, pero lo último, siempre antes de retirarme, es esta súplica: Jesús mío, que el Santo Padre duerma bien esta noche, que pueda descansar. Él tiene tantos sufrimientos, tantas preocupaciones, el peso entero de la Iglesia gravita sobre su corazón. Las infidelidades de sus hijos, como los defectos de cualquier hijo, hieren su corazón de padre. Así que descanse bien el Papa. Qué oración tan hermosa, tan profunda en su infantil apariencia, que podemos hacer nosotros tantas veces durante el día. Cuando ofrezcamos un sacrificio, una oración, para que el Papa sea aliviado en eso en que yo me sacrifico. Y otra carmelita me decía conmovida: ¿no ha observado usted que de un tiempo a esta parte, y ella quería que coincidiese un poco cronológicamente con este recrudecimiento que estamos contemplando de los ataques orquestados incondicionalmente a la sagrada persona del vicario de Cristo? ¿No ha observado usted que el Papa está mucho más cargado de espaldas, que parece mucho más inclinado en poco tiempo? ¿Cuánto debe pesarle la cruz? Es una cruz invisible, pero el Santo Padre va adquiriendo la apariencia también física de ese Nazareno divino al que le cuesta caminar pero no se detiene, porque tiene también él que llegar al Calvario, Cristo en la tierra como es. Y por fin, este sacerdote amigo, comentando ese episodio histórico que todos vivimos, los que tuvimos la dicha de estar allí y los que asistieron a través de la televisión también lo vivieron, en la vigilia de 4 vientos, que nunca tuvo el nombre tan bien puesto como aquella noche. Se levantó una tempestad de agua, de viento, de aire, y allí estaba la Iglesia entera. Estaban los obispos, sucesores de los apóstoles, sin los cuales no hay Iglesia. Estaban los sacerdotes, había padres y madres de familia,
estaban bastantes, muchos enfermos, impedidos, para los que el Papa siempre quiere el primer puesto. Y estaba una multitud ingente de jóvenes que aclamaban a Cristo en su vicario. Estaba visibilizada de una manera hermosísima la Iglesia, pero faltaba un elemento para que esta presentación plástica de la Iglesia fuera completamente cabal, y era el de la tormenta. Porque la Iglesia ha avanzado siempre así, entre tempestades. No es una mar bonancible la que está llamada a atravesar la barquichuela humilde de Pedro. Es la galerna enfurecida de las fuerzas de Satanás la que tiene que atravesar. Siempre ha sido así. Cuando la Iglesia está mecida entre los aplausos del triunfalismo, no es completamente la Iglesia de Jesucristo. Puede atravesar porque los necesite para sobreponerse periodos de alivio y de paz, pero al fin, en la frente de su rostro virginal, la Iglesia lleva el signo de la cruz. Es una cruz gloriosa, pero es una cruz dolorosa. Y por tanto, esa nave de la Iglesia ha de ser azotada por las olas tempestuosas de las persecuciones de los hombres, mientras al mismo tiempo la nave es acariciada por los consuelos de Dios. Así dice San Agustín que camina la Iglesia, entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Y en Cuatro Vientos se vio esto perfectamente simbolizado. Era la Iglesia zarandeada, era la Iglesia cribada. Así dice Jesús a Pedro: he dado permiso a Satanás para que os cribe como al trigo, pero tú cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Y ahí estaba Pedro obedeciendo esta palabra de Cristo. En medio de la criba convulsa de la Iglesia, había un anciano que en la fuerza de su debilidad, permaneciendo impertérrito y sonriente, infundía fuerzas a todos aquellos jóvenes que no necesitaban más que mirar que allí estaba Pedro. Les daba igual que sea Benedicto, como antes fue Juan Pablo, o mañana el que sea. Es siempre Pedro y por tanto es Cristo, dulce Cristo en la tierra, el que hace sus veces y nos confirma en la fe. Por tanto, hermanos, qué seguridad, qué gozo da ser hijos de la Iglesia. Teresa de Jesús hubiera tenido muchos caminos. Podía haberse acogido a esa actitud en la que tantas veces nosotros dejamos transcurrir estérilmente nuestra vida, la de los lamentos infecundos, pero no se entregó a eso. Teresa de Jesús se puso manos a la obra, sin alardes de ningún género, sin pretender lo que no estaba en su mano ni lo que Dios no le pedía. Determiné, dice ella, después de contar que tras la visita de aquel misionero franciscano de las Indias, Fray Alonso de Maldonado, se fue a una ermita de San José de Ávila y con hartas lágrimas le pedía al Señor por tantas almas como allí se perdían. Atravesado su corazón de virgen y de madre como el de María, por las almas que se perdían en el Nuevo Mundo y por las que la herejía luterana llevaba detrás de sí en Francia, ella determina hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Esta es nuestra vocación, hermanos, hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. El Señor no nos pedirá más, pero tampoco nos pedirá menos. Si al cuerpo místico de la Iglesia dejas de aportarle la belleza que estás llamado a incorporarle con tu vida santa, ese diamante dejará de brillar en su corona y tú habrás frustrado los designios amorosos de Dios, o sea, los de tu santidad, los de que seas alabanza de gloria. Cuando uno se detiene, ayudado por esta fiesta litúrgica tan expresiva y tan teológica, a contemplar
el corazón transverberado de Santa Teresa, no puede evitar recibir la inspiración de que ese corazón está herido porque le dolió tanto la Iglesia, sufrió tanto por la Iglesia, que no se pudo mantener íntegro el órgano, incluso físicamente hablando, que es la sede de las aspiraciones, deseos, anhelos, gozos y amores del hombre. Y entonces ese corazón como el de Cristo se había roto en la cruz para que de él naciese la Iglesia, se rompe también para que de él nazca esa partecita de la Iglesia que es el Carmen descalzo, que brota como una azucena blanca del corazón de Teresa. Pero hay un detalle simpático que creo que puede ser provechoso que notemos. La merced del dardo, que se repite varias veces en esta santa casa, entre otros lugares, también seguramente en la casa de doña Guiomar de Ulloa, porque la santa dice, quiso el Señor que viese algunas veces esta visión, cuando ocurre las primeras veces, es consecuencia de un hecho lamentable. Y es que un clérigo de Ávila, dudando de que las mercedes que doña Teresa de Ahumada recibe vengan del cielo, la manda a dar higas a aquellas visiones, o sea, a hacer un gesto ofensivo a las apariciones de nuestro Señor. Y Teresa, no sin antes pedir perdón a Jesús, obedece al ministro de la Iglesia que le ha mandado obrar así. Y Dios paga de tal manera aquella obediencia que se venga enviándole un ángel con un dardo de fuego que la abrase en amor tan grande de Dios, en suavidad tan excesiva, que hace que Teresa suplique a su majestad que lo dé a gustar a quien piense que ella está mintiendo cuando nos narra la merced. Por tanto, hermanos, el que obedece a los ministros de la Iglesia, cuando éstos mandan según la doctrina de la Iglesia, entonces ese se coloca en disposición óptima de recibir un dardo del amor de Dios, una merced, una caricia, una gracia, un don, un signo de predilección. Le llamamos dardo, que es palabra solemne, esta dejémosla para Santa Teresa de Jesús. Nosotros, pobres pecadores, podremos recibir eso, una caricia, digamos incluso más coloquialmente, en medio de nuestras jornadas cansadas, fatigosas, erizadas de incomprensiones, de cruces, un guiño del amigo que caminando a nuestro lado nos dice, estoy contigo, no dudes de mí, confía en mí. Pero este amigo lo encontraremos en la Iglesia. Es la consigna que ha dejado el Santo Padre a los jóvenes. No busquéis a Jesús individualmente porque no le encontraréis. No le busquéis fuera de la Iglesia. ¿Qué lecciones nos da en esto Teresa de Jesús? Porque hay que notar que precisamente quienes la hicieron sufrir más fueron los hombres de Iglesia. Y sin embargo esto propiciaba que ella amara más a la Iglesia. ¡Qué torpe actitud! ¡Qué falta de inteligencia denotan aquellos que, deteniéndose en las manchas de los hombres de Iglesia, dicen que pierden la fe en ella! Si esto nos ha de aumentar la fe en la Iglesia, si nuestra certeza de que la Iglesia es divina se aumenta con el hecho de que tantos que somos humanos, a pesar de ser tan pecadores, no podemos afearla aunque nos empeñemos. Y ahí tenemos en la época actual la Iglesia asaeteada por los pecados de aquellos de sus hijos que más pueden herirla, por los pecados de sus sacerdotes. El Papa, traspasado de dolor, porque el cuerpo de la Iglesia es desgarrado, precisamente por aquellos que tendríamos que estar dedicados a vendarla y cuidarla. Y sin embargo esa Iglesia, dejando caer de esas heridas el bálsamo de la suavidad y la paz, para envolver los corazones de todos los hombres que no encuentran otro refugio común
donde hallar la verdad con mayúsculas más que la Iglesia católica. Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia, la única, la católica, apostólica y romana. Tengamos toda la actitud ecuménica que queramos, pero no seamos relativistas ni sincretistas. Tendamos la mano, pero para que el otro venga donde está la verdad, que es la Iglesia de Jesucristo. Ahí encontramos a Teresa, ahí encontramos a todos los santos, ahí encontramos la doctrina que nos alimenta, la Eucaristía que nos hace fuertes. Es la Iglesia la que nos promete el cielo que nos aguarda. Allí encontraremos para siempre y le contemplaremos sin velos a Jesús. Allí estará María, nuestra Madre, esperándonos. Y allí Santa Teresa nos dará también la bienvenida, si es que nosotros, como ella, aun siendo pecadores, pero con el gozo que nos dará dormir en los brazos del Padre Bueno, terminaremos nuestra vida diciendo también: al fin, Señor, muero hijo de la Iglesia.